Con Nutanix será el concepto de Database as a Service pasa a ser una realidad con independencia del motor de base de datos que queramos gestionar. En este vídeo vamos a ver cómo aprovisionar Microsoft SQL Server a través de Nutanixera de forma completamente automatizada. Antes de comenzar a ver la potencia de Nutanixera gestionando base de datos, vamos a ver la importancia de los perfiles, a través de los que podremos estandarizar los procesos de forma simple y segura. A través de la consola de gestión de Nutanixera y a través del menú de perfiles podremos ver los diferentes tipos de perfiles que podemos tener en el entorno: software, computación, red, parámetros de base de datos y dominios Windows. Dentro de software podemos observar los diferentes perfiles existentes en este momento en el entorno, además de poder tener la oportunidad de crear alguno nuevo. Saber si están activos, si su estado es de activo, cuántos tenemos publicados y cuántos están en uso en este momento, sobre qué Nutanix Cluster. En este momento podemos entrar en cualquiera de ellos y podemos analizar en detalle la evolución que ha tenido este profile dentro de la configuración. Podemos ver que se han publicado ya 3 versiones, esta es la tercera versión existente en el entorno. No obstante, todos se encuentran publicados y son válidos desde el punto de vista de utilización, así como saber sobre qué clúster los podríamos desplegar y la última fecha de modificación de cuando se ha creado este tipo de perfil. Pero con mucho más detalle podemos ver el nivel de parcheado que tenemos para ese perfil, así como el sistema operativo que tenemos, el build de la base de datos que se está utilizando, a su vez la disponibilidad que tenemos para poder desplegar este tipo de software. Desde el punto de vista de Nutanix, la estandarización es uno de los parámetros fundamentales. A través de este tipo de profile de software vamos a obtener dos cosas fundamentales. El primero, la simplificación a la hora del provisioning de las bases de datos, y el segundo aspecto más importante es la securización, hacer que todos los profiles estén securizados y sean compliance con las organizaciones o los elementos auditores de las diferentes compañías. Para provisionar una base de datos nueva SQL, podemos hacerlo desde el menú de base de datos seleccionando la opción de Provisioning o de registrar una base de datos ya existente. En el caso de que queramos registrar una base de datos ya existente, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el clúster que ya tiene esa base de datos, que todavía no está siendo utilizada por Nutanixera, y seleccionar la IP que queremos registrar. Lo único que se requiere para hacer este registro es que disponga del agente de ERA instalado y que cumpla con las reglas de configuración de ERA. Pero en este caso vamos a hacer una provisión desde cero de SQL de una base de datos basándonos en un profile existente. Debemos de proporcionar un nombre al servidor de base de datos. A su vez debemos de seleccionar un clúster de Nutanix, que puede estar en la cloud, puede ser en on-prem. En este caso vamos a utilizar el clúster de producción. Debemos de seleccionar un profile ya existente, de los cuales hemos visto anteriormente cómo configurarlos, y la versión que queremos utilizar. En este caso utilizaremos la última versión que está disponible para ser utilizada por el entorno. A su vez también tendremos que definir el tipo de tamaño que queremos para esta base de datos. En este caso vamos a utilizar 4 virtual CPUs con 4 cores y 64 GB de memoria, y así como un profile de red. En este caso utilizaremos un profile de producción que también está definido dentro de las opciones de profile. Si queremos utilizar y que se una al dominio, seleccionaremos el dominio de Microsoft que queremos unir, un tipo de licencia y una contraseña para gestionar el entorno, la instancia que queremos desplegar, el profile que vamos a utilizar, vamos a decirle que es un profile OLTP, y el método de autenticación de Windows que vamos a utilizar. En los parámetros de base de datos seleccionaremos el nombre de la base de datos que queremos darle, el tamaño que va a tener esta base de datos. Aquí es importante resaltar que única y exclusivamente nos debemos de preocupar por el tamaño, no tenemos que estar realizando configuraciones, ya que Nutanix aplicará las best practices
necesarias para hacer el despliegue de la base de datos de Microsoft SQL. No es necesario tener que estar haciendo un tuning fino de la configuración. Nutanix, basándose en esas best practices, hará el despliegue de forma óptima para obtener el mayor rendimiento de la configuración. También deberemos de seleccionar también el fichero de parámetros que queremos utilizar, con toda la parametrización acorde a las necesidades de la base de datos, y tendremos la oportunidad de seleccionar si queremos ejecutar comandos de pre y post antes de lanzar la base de datos. El siguiente apartado que tenemos que configurar es la parte de Time Machine, en donde estableceremos los SLA que queremos aplicar a la base de datos. En este caso estamos aplicando un SLA de producción con un snapshot diario y con una retención de 14 días. Y por último, para finalizar, tendremos la opción de tags, en donde estaremos definiendo diferentes valores para luego poder aplicar y saber exactamente a quién pertenece cada base de datos y poder aplicar luego un chargeback en caso de ser necesario. Toda esta configuración que hemos realizado desde el entorno gráfico, desde el Graphical User Interface de Nutanix Era, lo podemos copiar, lo podemos reutilizar en el caso de que quisiéramos utilizar vía API con cualquier y diferentes programas de programación o de scripting, a fin de integrarlo pues con un despliegue de otras características. Para ello, única y exclusivamente hacemos la provisión, y a partir de aquí podremos monitorizarlo todo en el menú de operaciones. Una vez concluido el aprovisionamiento, la base de datos estará lista para poder trabajar con ella. Podremos ver todos los detalles dentro del menú de operaciones, así como el tiempo que ha tardado en desplegarse. Muchas gracias por su atención.